Hola, ¿qué tal? Vamos a resolver y explicar el siguiente ejercicio planteado en la figura para la asignatura de teoría de estructuras. Muy bien, la figura que se nos presenta es un pórtico de medidas de 2 metros para la sección o para la barra vertical y 3 metros para la barra horizontal. Hemos situado las siguientes fuerzas. Una fuerza P en el sentido, si definimos unos ejes de coordenadas generales de Y para el eje vertical y X para el eje horizontal, un valor de P de valor 10 newton para el sentido positivo del eje X, una fuerza distribuida Q de valor 10 newton partido de metro distribuida a lo largo de 1 metro y un momento M de sentido horario de valor 10 newton por metro situado en el punto E. Muy bien, comenzamos con el cálculo de las reacciones. Para el punto A tenemos primero dibujado un apoyo que tiene limitado tanto el movimiento vertical como el movimiento horizontal, pero tiene libre el giro. Ahora bien, hemos añadido un resorte helicoidal aquí presente que nos va a limitar también el giro. Por tanto, vamos a tener presentes 3 reacciones: el movimiento vertical, el movimiento horizontal y el giro. Por tanto, vamos a tener presentes en el punto A 3 reacciones: una vertical, una horizontal y un giro. Vamos a dibujarlas. Primero A sub I, segundo A sub X y tercero un momento en el punto A, M sub A. En el punto F, como únicamente está limitado el movimiento vertical, vamos a tener una reacción vertical, F sub I. Muy bien. Ahora, para calcular las siguientes reacciones dibujadas en verde, necesitamos realizar equilibrios de fuerzas. Por tanto, comenzaremos para calcular la reacción en X, un equilibrio de fuerzas en el eje X. Muy bien. Tenemos que tanto A sub X como P están en el sentido positivo del eje X. A sub X más P igual a 0. Sabemos que P vale 10. Por tanto, A sub X igual a menos 10 newton. Es decir, que podemos dejar dibujado esta reacción A sub X supuesta, que tendría valor de 10 newton negativos, o podríamos dibujar, por el contrario, una fuerza A sub X de misma dirección y sentido contrario, ahora sí de valor menos 10 newton. Perdón, 10 newton positivos. Muy bien, ahora vamos a realizar un equilibrio de fuerzas en el eje vertical. ¿Qué tenemos? Primero la reacción A sub I, segundo una fuerza distribuida Q de valor 10 newton partido de metro distribuida a lo largo de 1 metro y la reacción en el punto F. Por tanto, A sub I menos Q por L, es decir, el valor de la fuerza distribuida por la distancia a lo largo de la que está distribuida, más F sub I igual a 0. Por tanto, A sub I más F sub I igual a 10 newton. Y por último realizaremos un equilibrio de fuerzas o de momentos en el punto A. Vamos a realizarlo aquí para que se vea en la imagen. Equilibrio de momentos en el punto A igual a 0. Recordaré que vamos a definir como sentido positivo de giro el antihorario. Muy bien. Por tanto, ¿qué tenemos? Primero, MA en sentido antihorario positivo. Segundo, aquí tenemos que tener cuidado. Tenemos una fuerza distribuida Q de valor 10 newton partido de metro, distribuida a lo largo de 1 metro, por tanto 10 newton. Pero una fuerza distribuida es equivalente a una fuerza puntual de valor, la
carga distribuida por la longitud en la que está distribuida, por tanto 10 newton, pero situada en el punto medio de la longitud en la que está distribuida, por tanto a 0,5 metros, tanto de C como de D. Esta fuerza distribuida, ¿qué va a ocasionar? En el punto A va a ocasionar un momento de sentido horario, por tanto menos Q, fuerza distribuida por la longitud a lo largo en la que está distribuida, L, por la distancia a la que se encuentra. Si trazamos una vertical imaginaria en el punto en el que está aplicada la fuerza puntual equivalente a la distribuida, y luego trazamos una perpendicular pasando por el punto A, vemos que esta perpendicular tiene un valor de L medios, es decir, de 0,5 metros. Y por último añadimos la fuerza M también en sentido horario, por tanto negativa, y debemos añadir, no se nos olvide, que la fuerza I está generando, la reacción I, está generando un momento de sentido antihorario en el punto A, por tanto, más F sub I igual a 0. Muy bien. Por tanto, ¿qué tenemos aquí? Que MA, aquí tenemos menos 10 por 1 por 0,5. M habíamos dicho que valía 10, más F sub I igual a 0. Por tanto, aquí tenemos MA 10 por 0,5 menos 5, menos 5 y menos 10, menos 15, más F sub I igual a 0. Problema, hemos planteado tres ecuaciones: la de equilibrios en el eje X, la de equilibrios en el eje Y y la de momentos en el punto A. Por tanto, tenemos tres ecuaciones. Incógnitas que tenemos: A sub X de valor menos 10 newton, 2 A sub I y F sub I cuya suma da 10 newton positivos, y cuarta incógnita, un MA que forma parte de esta ecuación. Por tanto, tenemos cuatro incógnitas. Este sistema no es posible resolverlo. ¿Cómo lo solucionamos? Añadiendo o buscando una cuarta ecuación, ecuación de equilibrio que nos permita resolver alguna de estas incógnitas. ¿Qué ecuación plantearemos? Pues yo aquí veo muy simple plantear un equilibrio de momentos alrededor de la rótula en el punto E. Por tanto, sumatorio de momentos en la rótula por la derecha, planteando como sentido positivo el antihorario. Muy bien. Por tanto, ¿qué tenemos presente? Un momento anteriormente citado de valor 10 newton por metro y una fuerza sub I, o una reacción F sub I a distancia de L, que es igual a un metro. El momento M está generando en la rótula una reacción en sentido horario, por tanto negativa, menos M. Y la reacción F sub I está generando un momento a distancia de 1 metro y sentido antihorario sobre la rótula, menos M más F sub I por L igual a 0. ¿Qué tenemos? Es decir, que M, recordemos que F era de 1 metro, M coincide en valor con F sub I, y como M es 10 newton por metro y F sub I por L tiene unidades de newton por metro, F sub I vale 10 newton. Muy bien. Ya tenemos F sub I, por tanto, las anteriores ecuaciones 1
y 2 pueden ser resueltas. Por tanto, para la ecuación 1, a sub i más f sub i de valor 10 igual a 10. Por tanto, deducimos que el valor de la reacción vertical en el punto A es 0. Segunda ecuación a resolver. MA más F sub I igual a 15. Por tanto, si pasamos F sub I al otro sentido de la ecuación, cambiando su signo, tenemos que MA igual a menos 5 newton por metro. Tengamos cuidado que es un momento. Muy bien, ya tenemos calculadas las reacciones. Vamos a marcarlas en otro color para poder distinguirlas. A sub I, MA, F sub I, A sub X, y creo que están todas. También no se os olviden las fuerzas inicialmente planteadas. Muy bien. Ya teniendo los cálculos iniciales, ahora tenemos que calcular, plantear y dibujar las distintas esfuerzos que se van a aplicar en nuestra estructura. ¿Qué esfuerzos vamos a dibujar? Primero el de las reacciones por separado, para que se vean claramente. Después, vamos a dibujar el diagrama de momentos cortantes. Tercero, vamos a plantear el diagrama de momentos flectores. Y por último, el diagrama de esfuerzos normales. Muy bien. Primero, reacciones. Nada más que añadir. Las mismas calculadas anteriormente, pero separado para que esté todo más claro. Cortantes. Si tenemos presente una sección cualquiera de una barra, llamaremos esfuerzos cortantes a estos, definiendo este como su sentido positivo. Flectores. Aquellos esfuerzos que harán que nuestra barra flecte. En este caso, para pintar una forma más clara, ¿qué provocaríamos? Que esta sección cualquiera de nuestra barra se deformase, siendo esta la fibra traccionada, es decir, que aumenta su longitud, y esta la fibra comprimida, que disminuye su longitud, teniendo aquí a una distancia que no tiene por qué ser a la misma distancia de la fibra comprimida como de la traccionada, una fibra la cual no va a cambiar su longitud. Y este definiremos como el sentido positivo. Y por último, el diagrama de normales, que repitiendo en una sección cualquiera de nuestra barra, o en este caso nuestro pórtico, tendremos, si las fuerzas se presentan así, definiremos que este es nuestro sentido negativo y será de compresión. En cambio, si las fuerzas son, entre comillas, salientes, definiremos el sentido positivo de tracción. Muy bien. Ya teniendo definidos los conceptos básicos, vamos a dibujarlas. Vamos a dibujar 4 estructuras pórtico equivalentes que nos permitan dibujarlo más fácilmente. Para las reacciones, las cuales definiremos como R sub X. Debemos recordar que voy a definirme siempre por el dibujar las flechas o las reacciones
que las definan con su valor positivo para, a la hora de dibujar los cortantes que vienen a continuación, nos sea mucho más fácil. Por tanto, tenemos una reacción A sub X de valor 10 newton en el sentido negativo del eje sub X. Tenemos una fuerza P de valor 10 newton. Tenemos una fuerza distribuida, la cual voy a dibujar, voy a cambiar colores para que se pueda distinguir tanto la fuerza distribuida como su equivalente puntual, situada en el punto medio. Añadiremos las rótulas. El momento M en sentido horario en la parte derecha de la viga y la reacción F sub I. Muy bien. Voy a ponerles el nombre para no liarnos. Recordemos que la reacción A sub I era 0, por tanto no la represento. Reacciones cortantes, es decir, V de X. ¿Qué tenemos? Comenzamos partiendo del punto A y siguiendo la estructura con una reacción A sub X. Por tanto, dibujamos atendiendo al sentido positivo, a la definición de flector nombrada anteriormente. Comenzamos dibujando. Tenemos una fuerza cortante de valor 10 y continuamos. Es decir, como se ha planteado ahí presente una fuerza puntual, el momento flector se mantiene constante hasta que a 1 metro del punto A, es decir, en el punto B, encontramos una fuerza P del mismo valor, en valor absoluto del mismo valor que P, pero de signo contrario que, entre comillas, la anula. Dibujamos las fuerzas que han provocado esto y su símbolo equivalente, que haga coincidir las flechas. Inicialmente tenemos un valor para el cortante de 0. Aquí tenemos una fuerza distribuida, por tanto, para el crecimiento del diagrama de cortantes, su crecimiento no será instantáneo como en el caso de una fuerza puntual, sino que será progresivo, es decir, una recta de pendiente constante, que llegará hasta el punto donde acabe de aplicarse la fuerza distribuida. ¿Qué valor tendrá? De 10 newton. Como no hay ninguna fuerza cortante aplicada hasta el extremo, este valor se mantendrá constante hasta llegar al punto F, donde se anulará. Ahora dibujamos. Muy bien, tenemos ya el diagrama de cortantes, ahora el diagrama de momentos flectores. Comenzamos. Tenemos una fuerza puntual o una reacción puntual A sub X. Esta reacción A sub X va a hacer, dibujémoslo de forma imaginaria, que esta barra flecte y flecte en esta dirección. Lo que ocurrirá es que esta fibra se comprimirá y esta fibra se traccionará, y por convenio o regla mnemotécnica dibujaremos siempre el sentido positivo del momento flector en la dirección en la que se sitúa la fibra traccionada. Por tanto, dibujaremos el diagrama de momentos flectores en esta parte de la estructura. Como es una fuerza puntual, el diagrama de flectores será una recta de pendiente
constante. Recordemos, no se nos olvide, que en la reacción A nos había dado un momento de valor 5 Nm negativos. Por tanto, el momento inicial se dibujará hacia aquí, de valor 5 Nm. Y este irá en aumento hasta las 15 unidades. ¿Por qué? Porque son las añadidas, entre comillas, por la reacción A sub X. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos una fuerza P de valor 10 newton, que hará que se anule con el flector ocasionado por la reacción A sub X. ¿Qué ocasionará? Que este flector se mantenga constante. Por tanto, una línea recta de pendiente 0. Ahora, para la barra horizontal, recordemos que hay continuidad de flectores, porque es una estructura, podemos decir, de una sola pieza. Por tanto, existe una continuidad de flectores. Por tanto, si aquí habíamos dicho que, no se nos olvide, 5 Nm y aquí valía 15 Nm, aquí también los vale. Curiosidad, ¿qué pasará aquí? Tenemos una fuerza distribuida. Esta fuerza distribuida haría, en sentido imaginario, o de una idea un poco ficticia, que nuestra barra se... Vamos a dibujarlo aparte para que no nos moleste. Que nuestra barra sufriera esto. Siendo esta la fibra comprimida y esta la fibra traccionada. Por tanto, por esa regla mnemotécnica anteriormente citada, dibujaremos nuestro flector correspondiente aquí. ¿Qué pasará? Que el anterior, por continuidad de flectores, tenía que estar dibujado aquí. Por tanto, nuestra fuerza distribuida lo que va a hacer es disminuir la magnitud de ese flector. ¿Y cómo sabemos cuánto? Muy bien, sabemos que la fuerza distribuida es de valor 10. 10 y a 0,5 de este punto. Por tanto, en esta longitud en la que está aplicado el flector, va a reducirlo 5 unidades. Por tanto, si inicialmente valía 15, en el punto extremo de aplicación de la fuerza distribuida va a valer 10. Y cuidado, no es una fuerza puntual, es una fuerza distribuida. Por tanto, no va a ser una recta de pendiente constante, va a ser una curva. Ahora bien, ya tenemos este punto conflictivo hallado. Este es el punto D, recordemos, este es el punto E y este es el punto F. ¿Qué ocurre aquí? Muy bien, hemos dicho que esta disminución del momento flector de valor, que su valor final en el punto D vale 10 newton, es decir, que el flector que ha ocasionado que se reduzca de 15 a 10 newton. Como vemos, en la longitud de aplicación de la fuerza distribuida se ha reducido 10 unidades. Pero cuidado, porque la fuerza distribuida o la fuerza puntual equivalente no ha dejado de afectar al valor del flector. No, va a seguir afectando. Y como habíamos calculado que flecta la barra horizontal hacia abajo, va a seguir disminuyendo su valor. ¿Hasta dónde? Como de aquí hacia la rótula no hay ninguna fuerza extra, va a seguir disminuyendo su valor hasta llegar al valor 0 en la rótula. Porque debemos recordar que en rótulas el valor del flector siempre es 0, lo que nos va a ayudar a la hora de dibujarlo. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Un momento de valor 10 newton metro en sentido horario. Como la hora de dibujar momentos en rótulas suele ser conflictivo, suele dar a problemas, vamos a dibujar aquí una pequeña regla mnemotécnica.
dibujando la parte que está situada a la derecha de la rótula. Si tenemos un momento de sentido horario, es decir, sobre la superficie o sobre la longitud de la barra, para mayor facilidad de cálculos o para mayor facilidad visual a la hora de calcularlo, lo dibujaremos por el exterior, que equivaldrá a un momento de la misma dirección, es decir, horario. No cambiaremos la dirección del momento. Muy bien. Si hemos dicho que el momento equivalente en la parte derecha de la rótula es horario, nuestra sección de viga, ¿qué hará? Flectará, pero ¿hacia dónde flectará? Hacia acá. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? La fibra traccionada. Y hacia aquí, nuestra fibra comprimida. Por tanto, por la regla mnemotécnica anteriormente planteada, dibujaremos nuestro flector positivo hacia aquí. ¿Y qué tenemos? Un momento puntual de valor 10 Nm. Por tanto, seguimos al pie de la letra lo que nos dice. 10 Nm. ¿Y ahora qué ocurre? Que en nuestro extremo F tenemos una fuerza F sub I, que va a ocasionar justo lo contrario. Es decir, va a contrarrestar el valor de este momento F. Por tanto, recta dependiente constante y valor en el extremo de 0. Añadimos aquí también el valor en este punto. Muy bien. Ya tenido calculado los flectores, calcularemos el diagrama de esfuerzos normales, al cual llamaremos n de x. Como regla mnemotécnica o como criterio de dibujo, los esfuerzos de compresión se dibujarán en la parte interior de la estructura y los esfuerzos de tracción se dibujarán en la parte exterior de la estructura. Muy bien. Para el cálculo de esta estructura observamos las fuerzas puntuales que pueden afectar primero a la barra vertical. Para la barra vertical, ¿qué tenemos? ¿Qué fuerzas pueden influir? Teníamos la reacción A sub I, la cual habíamos visto que era de valor 0, por tanto no nos interesa. Tenemos la fuerza distribuida Q de valor 10 y la fuerza F sub I de valor 10. La Q en el sentido negativo del eje Y y la F sub I en el sentido positivo del eje Y. Por tanto se anularán. Conclusión, que en la barra vertical no vamos a tener ningún esfuerzo normal que pueda traccionar ni comprimir nuestra barra. Ahora, barra horizontal. ¿Qué fuerzas horizontales tenemos que puedan influir en la barra? Tenemos la fuerza P de valor 10 en el sentido positivo del eje X y la fuerza la reacción A sub X de valor 10 en el sentido negativo del eje sub X, que va a ocasionar que se anulen también. Conclusión, que en la barra horizontal del pórtico no vamos a tener ningún esfuerzo normal, ni de tracción ni de compresión. Conclusión final, no se va a presentar ningún esfuerzo normal a lo largo de nuestra estructura. Espero haberos ayudado. Un saludo.